Muy breve, gracias por avisarme para poder participar en esta jornada y aportar mi granito de arena en lo que pueda y además brindarme también la oportunidad de aprender de todos vosotros y del resto de profesionales. ¿Vale? Bueno, más que de lenguaje yo creo que vamos a hablar de deglución. Creo que en el programa pone algo como deglución atípica. No es exactamente del tema que vamos a abordar, ¿vale? Poco a poco lo voy a ir introduciendo. Bueno, todos nosotros, disculpa que no se vea muy bien, al final no sabía que iba a haber tanta luz, ¿vale? Pero todos nosotros aprendemos de nuestro entorno a través de los estímulos, ¿vale? Cada persona los recibe de una manera diferente y esa estimulación genera un procesamiento y una respuesta. La mayoría de las veces es una conducta, es casi siempre, si es visible, es una conducta motora. Y en nuestros niños puede haber un problema, una dificultad, tanto en la recepción de ese estímulo como en el procesamiento, como en la hora de producir esa respuesta, ¿vale? Pero quería hacer una entrada al concepto de que todos aprendemos porque estamos expuestos a estímulos de diferentes índoles, ¿vale? Auditivos, visuales, táctiles, pero es lo que nos permite aprender, ¿vale? Y en nuestros niños pues puede estar afectado a cualquiera de estos pasos en la recepción, en el procesamiento o en la respuesta ante ese estímulo. Bien, los niños con hemiparesia presentan de manera permanente dificultades en el aparato locomotor, sobre todo a nivel por problemas neurológicos, ¿vale? No se puede generalizar, ya todos, la mayoría aquí sois familiares, me parece, si no sois también técnicos, para trabajar con ellos, y habéis visto que aunque haya el mismo diagnóstico, luego la clínica es diferente. No obstante, hay que hacer hincapié en el aprovechamiento de cada uno de los restos de movimiento que tengan nuestros niños, ¿vale? Bien, la clasificación la tenemos todos en cuenta y presente. ¿Y qué hace el logopeda? Yo cuando he hablado con María, me dijo que antes no habíais contado con un técnico con logopeda, ¿vale? No sé por qué no se ha dado la ocasión o tal, o porque entiende que a lo mejor está involucrado en otra sintomatología de vuestros niños, pero yo creo que nosotros os podemos ayudar en nuestros niños en muchas cosas, porque abordamos la musculatura orofacial, ¿vale? Para mejorar, para conseguir un equilibrio del aparato estomatognático, de su musculatura y de sus funciones. Tenemos el hándicap, la suerte, ¿vale? Que compartimos un mismo sistema para muchas funciones, ¿vale? La de la deglución, la de la succión, la de la masticación, la respiración, el habla y la fonación o la voz. Y ahí hay una encrucijada que puede ser incluso peligrosa. Y nosotros, desde la logopedia, desde más específicamente a lo mejor la terapia orofacial y biofuncional, podemos contribuir un poco a conseguir ese equilibrio, ¿vale? O mitigar, digamos, algunas de las consecuencias que pueden estar presentes en la hemiparesia. Pues bien, para los que a lo mejor no hayáis escuchado antes qué es eso de la terapia orofacial, biofuncional, ¿vale? Es el procedimiento, el conjunto de todos los procedimientos de estrategia y de técnicas de evaluación, pero no solamente de evaluación, sino también de prevención, ¿vale? Como os he dicho antes, se trata también de frenar un poco algunas de las clínicas que nos podemos encontrar, ¿vale? Y entonces nuestro objetivo es este equilibrio, ¿vale? Sé que no se ve muy bien, pero pone funciones neuromotoras, musculatura orofacial y la estructura maxilofacial. La cara, el macizo facial, es de lo que más cambia a lo largo de todo nuestro desarrollo, ¿vale? Y el hueso, lo comentaba antes el doctor, el hueso crece está más rápido que la musculatura. El caso es que hay adaptaciones y esto es un triángulo, otras veces pongo un engranaje, ¿vale? Y es que como se cambien las funciones va a intervenir en la musculatura y eso en las estructuras también.
Dice, el órgano crea la función y la función hace al órgano, ¿vale? Dependiendo de cómo estén las funciones, vamos a ver alteradas la musculatura y las estructuras maxilofaciales y viceversa, si es algo congénito, etc. Entonces, nosotros vamos a tratar, a través de la terapia biofuncional y de la logopedia, conseguir ese equilibrio, ¿de acuerdo? Os decía antes, no es tanto lenguaje, creo que lo que se me había pedido un poco más era hablar sobre la dilución, no exactamente la dilución atípica como ponía en el programa. La definición aquí, según Bogas, que todos sabéis de qué autor se trata, dice que es la actividad compleja neuromuscular que requiere de la coordinación de una serie de movimientos de los músculos de la boca, de la faringe y del esófago para permitir que los alimentos y saliva, y os recuerdo que se traga como unas 2000 veces al día saliva, que sean transportados desde la boca hasta el esófago. Tiene una serie de, aquí Lockman señala 4 fases, veis que hay 5 imágenes, algunos autores unen la fase preparatoria oral y la oral y otros la separan, luego está la fase faríngea y la fase esofágica. Cada una de estas fases, ¿vale? La preparatoria oral, la oral sería desde el corte quizá del alimento si es sólido, el machacamiento, que se reparta a un lado al otro, que luego se coloque adecuadamente el bolo, que haya cohesión, etcétera, y que luego haya un disparo para hacer que ese bolo pase a la zona faríngea, y luego ya la esofágica, que sería involuntaria. Pero en todas estas fases sí podemos mejorar, ¿vale? Y dependiendo también de si hay problemas en alguna de estas fases, hablaríamos de disfagia. Quizás si estéis a lo mejor más familiarizados con ese término. Yo lo que quería haceros una señal aquí es que la dilución atípica, que creo que lo tengo aquí definido, es como la presión anterior o lateral de la lengua contra las arcadas dentarias durante la deglución. A mí me gusta diferenciar entre deglución atípica, deglución infantil y deglución adaptada. Solemos utilizar más bien este término de deglución atípica cuando, por motivos neurológicos no, ni orgánicos tampoco, sino que está todo bien y sin embargo sigue existiendo esa función así alterada. Esta es una parafunción. Si está todo adecuadamente, es que no tiene por qué ser la deglución así, no son ni el punto cero, ni el movimiento adecuado que se produce en una deglución normal, ¿de acuerdo? Luego hablamos de deglución infantil porque es que según están las estructuras, la musculatura tiene que adaptarse, y es verdad que hasta los 3 años alrededor más o menos, por la erección de los dientes, etcétera, el niño tiene que hacer una serie de adaptaciones y de compensaciones con la musculatura, y entonces sí es normal que haga ese cierre adelantando la lengua, pero una vez que han salido todos los incisivos, etcétera, eso tiene que ir hacia detrás, tiene que ponerse la punta de la lengua en la arruga, etcétera, etcétera. Y luego diferenciaríamos de la deglución adaptada, es decir, no es que sea una parafunción, es que como las estructuras están así, no queda más remedio que deglutir de esta manera, en cuanto a la fase oral. No sé si me he explicado un poquito más o menos. Entonces yo creo que a lo mejor, en el caso de la mayoría de vuestros niños, podríamos hablar de degluciones adaptadas, porque en muchos casos, si ha habido una respiración puramente bucal u oral, sabéis que se deforma el paladar, etcétera. Hago referencia de nuevo al triangulito que os estaba diciendo, las funciones, cómo van a intervenir, cómo van a influir, mejor dicho, perdón, en las estructuras, ¿vale? Y si las estructuras están deformadas o cambiadas o modificadas, van a repercutir directamente en la musculatura, ¿vale? Entonces, no vamos a hablar de deglución atípica hoy. Yo las pautas que a lo mejor os dé, las lecciones que me dé tiempo, van a ser más bien pues eso, de los problemas de deglución que puede haber y cómo ayudar un poquito, ¿vale? Lo que pasa es que, como en todo, habría que hacer siempre una correcta evaluación.
¿vale? Para poder plantearse unos objetivos y una manera de trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que os decía antes, que a lo mejor sí que os sonaba más el término de disfagia, porque puede que alguno de vuestros peques, ya sean vuestros hijos o de los nuestros, ¿no? Que yo les digo también que son mis niños, ¿vale? Pues tengan problemas. Hay diferentes tipos de disfagia, lo que os he dicho, dependiendo en qué fase esté el problema, si en la fase oral, en la faríngea o en la esofágica. El problema y el peligro de esto es que si el alimento, hemos dicho que hay una encrucijada, es que la vía aérea y la vía esofágica están muy juntos. El famoso que se le va por el otro lado, cuando nos atragantamos, etcétera, es que se está yendo a las vías aéreas. Y si estamos bien neurológicamente, muscularmente, etcétera, tenemos varias herramientas, incluso involuntarias, que por ejemplo sería la tos. Pero ¿qué pasa si ese sistema, si esos músculos están debilitados o la respuesta está enlentecida? Pues que podría haber disfagias a este nivel, faríngea, y dependiendo de si esos residuos se quedan por encima de las cuerdas vocales, hablaremos de penetración, es decir, hemos hecho una deglución, hemos deglutido, por ejemplo, saliva. Os recuerdo también el dato que os he dicho antes, que podemos hablar incluso más de 2000 veces. Y hay usuarios, pacientes, niños que tienen problemas incluso con su propia saliva, porque hacen una deglución pero no es efectiva. Entonces, los restos de saliva se pueden quedar por las valléculas, por los reservorios, ¿vale? Por cavidades, huecos, etcétera, y en ese momento no han dado problema. Pero después, con otros movimientos durante el habla, durante la fonación, durante cambios de postura, eso se mueve y va hacia cuerdas vocales y vías aéreas, y hacia los pulmones. Entonces, si se queda cuando la deglución, si se queda por encima de las cuerdas vocales, vamos a hablar de penetraciones, y algo más peligroso todavía también, si pasa ya la barrera de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, en principio, son para fonar, para producir voz, pero hacen de esfínter, de compuerta, para que no penetren, para que no vayan hacia los pulmones saliva ni alimentos. ¿Por qué? Porque si esto cae a los pulmones, vienen las neumonías, o podrían venir atragantamientos, falta de la respiración, apnea, etc. ¿Vale? Entonces yo creo que esto es más quizá lo que nos interese hoy. Ya os digo que habría que evaluarlo, ¿vale? Nuestro objetivo desde la logopedia va a ser en nuestros niños normalizar la sensibilidad. Vuelvo a la primera diapositiva que os he puesto. Todos aprendemos por los estímulos que nos rodean. Cada uno los recibe de una manera propia y eso va a producir en nuestro sistema nervioso un procesamiento de esa información que hemos recibido y una respuesta motora que se vea o no, un pensamiento, pero eso ya es una respuesta, ¿vale? Entonces vamos a tener que normalizar la sensibilidad, que en nuestros niños puede verse bastante afectada, normalizar el tono, sabemos que puede estar hiper, hipo o mixto, ¿vale? Conseguir una higiene muscular y favorecer la movilidad. Yo no soy fisioterapeuta, pero hablo desde mi ámbito, ¿vale? Del aparato estomatornato. ¿Qué áreas de trabajo van a interesarnos? Pues la posición. Creo que todos vamos a estar de acuerdo y sabemos la importancia que tiene, aunque yo vaya a trabajar el tono de un labio, cómo no lo puedo hacer con el niño tirado de cualquier manera. Tengo que tener al niño en una posición estable, cómoda e indolora, ¿vale? Y que evite ciertos reflejos, probablemente que me van a influir en el resto de movimientos que yo quiera trabajar con mi niño, ¿de acuerdo? La sensibilidad, el tono muscular, la movilidad y la generalización, muy importante, ¿vale? Todos sabemos que no sirve de nada que en tratamiento, en sesión, haga algo si luego eso no lo trasladamos a su vida, ¿vale? Si estamos hablando de habla, de voz y de deglución, creo que todos, fisioterapeutas, padres,
terapeutas ocupacionales, médicos, estaréis de acuerdo conmigo que eso hay que saber irlo, trasladarlo al ámbito normal y del contexto de cada uno, ¿vale? Y esto suele ser difícil y se necesita mucha colaboración de la familia y de la gente que rodea a nuestro pequeño, ¿vale? Como estaba diciendo, íbamos a partir de una de las áreas de trabajo de la postura. ¿Por qué? Porque si tengo una mala posición, tengo a mi pequeño en una mala posición, va a haber problemas en la fijación del calcio, va a haber a lo mejor más contracturas de las deseadas, malformaciones, más si, os digo, no soy fisioterapeuta, ni traumatóloga, ni neuróloga, ni nada, pero si además estamos hablando de hemiparesia o hemiplegia, etcétera, va a haber que compensar muchísimo. Entonces, se pueden dar muchísimas más malformaciones de columna si no ayudamos a conseguir un equilibrio. El aplastamiento pulmonar, que no le deje tener una respiración adecuada, una alteración en la función cardiorrespiratoria, sobre el tono, sobre todo fatigabilidad, lo comentaba antes el doctor, sobre el movimiento. Si yo no parto de una posición de ataque o de inicio, se va a ver influenciado negativamente el resto de todo el movimiento que yo quiera conseguir. Puede favorecer la aparición de parafunciones por compensaciones. Las parafunciones son funciones parásicas, ¿vale? Cosas que ya no tienen movimientos. Esto, yo qué sé, el morderme el carrillo, ¿no? Digamos, para que me entendáis. Pues sí, porque tenía una llaguita pero ya la llaga no está, ya no hay que hacer eso, no, pero lo sigo haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Un desplazamiento de la mandíbula todo el rato. Pues eso va a repercutir en la articulación, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que son las parafunciones. Pueden estar justificadas en cierto momento, ¿vale? Pero por instrucción digital, ¿vale? Porque ha tenido una erupción de los dientes muy tardía y ha necesitado por algo emocional o lo que sea, y eso le ha venido bien incluso para el desarrollo de la mandíbula, ¿vale? Que la asunción del chupete, del biberón, incluso del dedo a veces es positiva, pero si ya no es necesaria, si ya está interrumpiendo en otras funciones o en otras estructuras, son parafunciones que hay que deshacerse de ellas, ¿vale? Y entendemos también como parafunción una mala posición, ¿de acuerdo? Pues lo que os decía, para empezar, lo primero es un buen control postural. Si vuestro pequeño necesita de una instalación, de una silla, o si no, si yo tengo que trabajar la alimentación, a no ser que la clínica del peque no me permita tenerlo sentado por la dificultad motórica, etcétera, pues lo tengo en la posición que me haya recomendado el fisioterapeuta o el médico rehabilitador o quien tenga que dar las pautas. Es lo más parecido a lo que hacemos todos, que comemos a la mesa, ¿vale? O si no es su adaptación, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta que debemos evitar los reflejos de tensión y el dolor, ¿vale? Con los brazos siempre flexionados, haciendo una rotación interna, y no podemos luchar contra esos reflejos y esa plasticidad porque les duele. Entonces se caería todo nuestro trabajo, ¿vale? Ellos tienen que estar cómodos y esa tiene que ser nuestra premisa, ¿de acuerdo? Que ellos estén cómodos sobre todo. Y si se da un reflejo y tal, pues esperamos reflejos de mordida, por ejemplo, reflejos de vómito o de hiperextensión. Hay que esperar a que baje el nivel de respuesta y empezar de nuevo, y con paciencia. Esto, la verdad que tenía un dibujo mejor, pero me parece un guiño amable a un profesor, a un fisioterapeuta y doctor de Francia, Christian Valet, que tenemos la suerte de contar con él en Málaga cada cierto tiempo. Y por ejemplo, visto de perfil, esto lo tenéis que tener muy en cuenta para lo que llamamos falsas vías. Las falsas vías es cuando os he dicho que, por ejemplo, la saliva o cualquier otro alimento, en lugar de coger la vía digestiva, se entrecruza con la vía aérea. Y entonces es cuando, si hay buenos reflejos o buena respuesta,
se produce un poquito de tos o un poquito de carraspeo y bueno, más o menos salvamos eso. Quiero que os imaginéis, la laringe es más o menos como una manguera, ¿vale? Es un conducto y es lo que tenéis aquí delante, perdón, es lo que tenéis aquí delante. Bueno, pues si fuese esa botella de agua, ¿vale? En el tapón rojo las cuerdas estarían así, para que lo imaginéis en el plano, ¿vale? Las cuerdas vocales no están así, cuando alguna vez, eso es otro músculo, etc. Pero las cuerdas están dentro de ese conducto y en esta posición, ¿vale? Y las cuerdas se abren y se cierran, por eso os digo que hacen también no solamente para la fonación, sino de compuerta. Entonces, si por el motivo que sea está enlentecido o también afecta a una de las cuerdas y no hay un buen cierre o la tos no es efectiva, el diafragma es el que tiene que hacer que salga el aire con fuerza. Si toséis, si queréis podéis hacerlo, si toséis hay una contracción del diafragma y esto que estáis notando aquí quiero que os lo imaginéis como un volcán, ¿vale? En el que las cuerdas sería el cráter y de ahí, si se acerca algún alimento o saliva, al toser, ¡pum!, aumentamos la presión, etcétera, y es una de las defensas que tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos que adelantarnos, si eso no va bien, ayudar con la postura. Si nuestro peque está en una instalación en silla, tenemos que procurar, esto sería lo de la izquierda, creo que queda bastante claro que no sería una buena posición. ¿Por qué? Porque si no hay un buen control del cuello y una buena estabilidad de cabeza y cuello, la parte digestiva que quedaría como por detrás y a los lados de la laringe también se compromete, se puede ver como una estenosis, como empequeñecido, ¿vale? Y dependiendo del lado afecto del peque podemos facilitar hacia un lado o hacia el otro la deducción. Y en esta postura global, siempre y cuando, que además es en derecho, si la cabeza está tanto en flexión como en extensión, si sufre, cuando además tragamos, podéis poneros un dedito aquí, ¿vale? Y hacer una deducción y vais a notar el ascenso de la nuez, que es el cartílago tiroides, ¿vale? Tiene que haber ese ascenso, otro mecanismo más, ¿vale? De defensa, para que con ese ascenso y adelantamiento de la laringe le estoy abriendo camino al paso digestivo. Pero como os digo, puede ser que esa fase, que ya es la esofaringea y esofágica, esté enlentecida, que hayamos mandado la orden y se produzca más tarde. Pero el bolo es el bolo y viene con la cantidad que viene, ¿vale? Y entonces, si además no hay un buen cierre, es cuando se puede provocar la falsación. Entonces, si nos adelantamos y jugamos con la ley de la gravedad a nuestro favor, lo vamos a poner así. Probad a tragar un momento mirando hacia arriba. Es mucho más difícil. Estamos sometiendo a la laringe a una posición que no es cómoda. La posición cómoda es más o menos este rango de 90 grados, ¿vale? Con respecto al suelo de la boca y de la mandíbula. Entonces, si nuestro peque está así, le va a costar. Si vosotros que habéis hecho una deducción y os cuesta, ellos con la clínica que tienen y otras dificultades, peor todavía. Y si están hacia abajo y no hay buen control de la musculatura oral, ¿qué va a pasar con el bolo? Que se va a caer o tenemos que luchar. El movimiento que tiene que hacer de ondulación la lengua para mandar y propulsar el bolo hacia detrás, se lo estamos empeorando. Tiene que luchar contra gravedad a que vaya hacia detrás y hacia abajo. Si está tumbado, cambiamos el eje y la lengua tiende a caer hacia atrás. Entonces no puede hacer un buen control del bolo, incluso de la saliva, y lo dificulta. Y además, si está caída atrás, se llama glosostosis, no pueden hacer la dilución adecuadamente. Entonces, lo suyo es que, independientemente de si está tumbado o en una silla, ¿vale? Normalmente cuando está tumbado es esta inclinación, ¿de acuerdo? Es la horizontalidad de la mirada.
la horizontalidad de la mirada, ¿vale? Para que protejamos las vías aéreas, ¿de acuerdo? Porque además, si estamos bien colocados, pues así baja mejor el alimento. Si nos vamos a normalizar la sensibilidad, pues dependiendo de si tenemos hipersensibilidad o hiposensibilidad, vamos a trabajar de una manera u otra. Si hay hiposensibilidad, vamos a intentar empezar directamente por la cavidad oral, ¿vale? Internamente. Y lo que queremos es estimular y provocar una respuesta. Eso es lo que decíamos, pues de manera vigorosa, ¿vale? Con, ya sea táctil, de temperatura o de fricciones en el paladar. Hay que provocar el reflejo del vómito, todo lo que podamos. Si por el contrario tenemos hipersensibilidad, vamos a empezar a trabajar más por el exterior de la cara, con fricciones o con bases mucho más suaves, ¿vale? Dando tiempo a que se produzca esa programación en el cerebro. Aquí vamos a ser mucho más cautos porque si se dispara el reflejo de vómito, de mordida, etcétera, vamos a tener que esperar, dependiendo del niño, pero quizás 5 o 10 minutos para volver a empezar a trabajar. Normalmente se empieza además antes, sin comidas, ¿vale? Hablaríamos de técnicas indirectas, pero antes de las comidas, ¿vale? Como para ir preparando. En cuanto al tono, igual, si tenemos hipotonía, pues vamos a hacer ejercicios de movimientos o masajes que nos ayuden a estimular y a una contracción del músculo que nos interese. Orbicular de los labios, bucinadores, elevador del velo del paladar, movilizaciones de lengua, ¿vale? Para el volteo del bol alimenticio. En cuanto a la higiene, hablaríamos de las posiciones y demás masajes, ¿vale? Para la normalidad tenemos que evaluar antes cómo se están dando esas diluciones y adaptarlas a las buenas y a las sanas. Hay maniobras de compensación, ¿vale? Ya os digo, haríamos técnicas de masaje, de movimiento, de posiciones y de tonificación. En cuanto al masaje, hay muchas técnicas, hay algunas pautas que todos conocemos que pueden ser las irritaciones, alergias, fiebre, etcétera, que hay que tener en cuenta. Técnicas varias de rozamiento, de fricciones, dependiendo de cómo esté el tono y la sensibilidad, las vamos a hacer de una manera, en un sentido y con una presión u con otra, ¿vale? No me quiero extender en esto. También podemos hacer y utilizar a veces otros aparatos, ¿vale? Tanto para la sensibilidad como para la movilidad o trabajar el tono, ¿vale? Si lo queremos disminuir o aumentar. Los movimientos también los podemos hacer al principio pasivos, los podemos hacer controlados, los podemos hacer activos, los podemos hacer con cargas. Y luego la generalización de todos ellos. No quiero entretener eso, prefiero que si hay preguntas, ¿vale? Importante tener en cuenta, ya os digo, dependiendo del caso de nuestro pequeño, si hay que estar atentos para inhibir algún tipo de reflejo que no se desencadenen o si hay que provocarles, por el contrario. Y Cristian, ¿vale? Que hace poco hemos tenido la suerte del que he aprendido mucho, ¿no? Muchísimo. Son niños nuestros de otras compañeras y como os hablo de la importancia de la postura en cuanto a la alimentación. Este niño está con sonda, ¿vale? Y igual que se hablaba de muchas operaciones que a lo mejor se podrían evitar, también a lo mejor podríamos evitar muchas sondas y muchos PEC, ¿vale? Muchos botones de cáncer.